¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo y Gabriela Tiziani nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, acá estamos muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Por acá todo bien. Y en este nuevo episodio de nuestro podcast de biodescodificación desde cero, tenemos muchas ganas hace rato de hablar, de seguir hablando de las cuestiones del transgeneracional, y hay un tema que nos toca a todos muy de cerca y ni siquiera es tan antiguo como las historias de nuestro árbol, etcétera, sino son las cosas como más cercanas, ¿no? En nuestra historia, que tiene que ver con el lugar que cada uno tiene en su sistema familiar. Y venimos hablando hace rato del tema del sistema familiar, etcétera. Y a veces nos preguntamos, o la gente nos pregunta en las consultas, ¿qué pasa cuando, ¿no? Alguien está en un lugar que no es el que le corresponde? ¿O cuáles son los lugares que le corresponden a cada quien? También tengo otra pregunta. ¿Es lo mismo el rol que la posición que ubico? Bueno, hay un montón de preguntas, así que acá, compañeros, les doy la posta. Bueno, voy a tomar yo un poco la palabra, porque bueno, este tema me gusta mucho y vamos a estar hablando entonces de el sistema familiar. Y que a veces nos cuesta entender lo sistémico, cómo es que funciona. Y creo que hemos hablado también de que nuestro inconsciente funciona a nivel sistémico, ¿sí? O sea que, de hecho, desde las 5 leyes biológicas también sustentamos esto, porque hay una parte del cerebro, la corteza, hay una parte de la corteza que es territorial y entonces estamos como programados biológicamente a funcionar en manada. Y entonces a mí me gusta realmente decir que nuestro transgeneracional es como nuestra manada inconsciente interna. Y entonces, dentro de una manada, cada uno tiene un rol. Y esto es muy importante para el funcionamiento de la manada. Entonces, ¿qué sucede con las manadas humanas? Básicamente con, bueno, nuestro transgeneracional, pero como decíamos, Gaby, vamos a ir a algo más de lo cotidiano, más concreto, a un nivel del lugar que ocupamos nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el lugar? Bueno, fundamentalmente tenemos el primer lugar que nos da existencia, y es que existimos porque todos somos hijos. ¿Sí? Ese ya es el rol de la vida, ¿sí? Y acá realmente es importante comprender que venimos de un padre y de una madre, venimos de dos personas que necesariamente van a ser más grandes que yo. Entonces, acá es donde, por ejemplo, podemos tomar de la escuela sistémica de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, lo que él denominó los órdenes del amor, y uno de ellos es el de jerarquía, donde ya nos está diciendo que hay una jerarquía en cuanto a que hay dos que vienen antes que nosotros, y bueno, ni hablar de los abuelos, por supuesto, ¿no? Pero este lugar de hijo implica asumir que justamente el rol de hijo me posiciona en un lugar a ser cuidado por dos que saben que tienen que cuidarme, que me van a cuidar, que me van a proveer. Saquemos la novela familiar, en principio, en tanto a que, bueno, no, si lo hicieron bien, si no lo hicieron
como yo necesitaba, si no me escucharon, si no me vieron, si no me dieron, bla, bla. Sí. Eso es, lo vamos a dejar por ahora de costadito. Lo importante es entender que como hijo, cuando yo ocupo el lugar de hijo, y es muy importante saber que podemos ocupar ese lugar, nos lo llevamos a la vida, ¿sí? Podemos ser hijos, sentir que somos hijos porque hay algo más grande que nosotros mismos que nos sostiene, ¿no? Como la trama de la vida, la naturaleza, o sea, estamos sostenidos, ¿no? Por el planeta y esa sensación de poder sentirnos que somos hijos en la vida adulta, es como esa confianza en la vida. Y si yo estoy en confianza con la vida, bueno, puedo ir a dedicarme a explorar la vida, a explorarme, a conocerme, a estar en vínculos, a crear, a dar frutos, ¿sí? O sea, disfrutar de alguna manera. Entonces, cuando hablamos del orden de la jerarquía, es poder saber que todos venimos con el rol de hijos. El tema es qué pasa cuando este rol no lo puedo ocupar, aunque está porque yo existo, o sea, soy hijo, pero tengo que ir a ocupar, ¿sí? A posicionarme en otro lugar porque algo está sucediendo a nivel del sistema familiar que hace que yo en realidad de verdad no siento que estoy siendo cuidado por las personas que debieran cuidarme, ¿no? Entonces, bueno, acá es donde se desorganiza algo internamente. Y bueno, esto me trae una exigencia de hacer algo, de no poder ubicarme en el lugar de hijo, que es el que cuando somos chiquitos miramos a papá y a mamá, y papá y mamá eligen, deciden la escuela, la ropa, y pagan los impuestos, se ocupan de las cosas que hay que ocuparse, mientras yo, bueno, puedo irme a jugar, puedo hacer mis cosas. Ahora, cuando de verdad, efectivamente, en ese sistema está pasando algo en donde esos adultos no están disponibles para mi cuidado, el sistema como sistema vivo tiene una opción, ¿sí? Y es que me voy a ubicar en una posición distinta. ¿Saben qué me hace acordar esto? Hay algo que siempre me llama la atención. ¿Vieron cuando un niño o una niña, la madre o el padre les tira la mano, ¿no? Uno va caminando en la calle con su hijo, con su hija, y uno como adulto, como padre o madre, estira la mano como pidiéndole que se agarre. Y es un movimiento automático que el hijo se agarra la mano, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención. Solamente el gesto, yo no le estoy diciendo nada, solo hago el gesto. Por ejemplo, para cruzar la calle, hago el gesto de estirar mi mano como pidiéndole que se agarre, y el niño automáticamente se agarra, aunque esté mirando para otro lado y distraído. Y la otra cosa es, si un niño está cruzando la calle, no necesita estar atento si va a pasar o no un auto, porque va agarrado o va cuidado y protegido por alguien. Ese es el rol del niño, ¿no? Ese es el rol del niño. Si el niño tuviera que con 4 años definir si viene o no viene un auto, si es momento o no es momento de cruzar, si el semáforo, todo, bueno, no está en posición de niño. Entonces acá, como para introducir esta diferencia entre el rol y la posición, es como vos decías, están los lugares. Los lugares están definidos por un rol. ¿Cuál es el lugar que yo ocupo? Y esa sería la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Sí, y primero está buenísimo el ejemplo que está trayendo Gaby. Y pienso, esto que estamos hablando es algo que se da con mucha naturalidad, digo, es parte como de la biología, es parte de lo que sucede, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de circunstancias son las que hacen que una persona se corra de ese rol? Que como bien digo, ¿no? Es hasta biológico, ¿no? ¿Quién es el adulto? ¿Quién es el niño o niña? Generalmente, lo que observamos es que esa situación de correrse del rol tiene que ver con que
el niño o niña interpreta que alguno de sus padres no está a la altura de las cosas o que no puede con su vida, o también se da frente a una situación de un duelo, ¿no? En donde, digo, alguno de esos referentes está faltante, digo, realmente no está, y eso hace que se reubiquen los roles. ¿Para qué? Para poder de alguna forma compensar, tratar de enmascarar, ¿no? De que no hay un duelo, de que no hay alguien de que falte, ¿sí? Y que al final, como decíamos, en lo cotidiano, claro, hay cosas reales de que encargarse. De cocinar, de ir a pagar los impuestos, de ir a hacer, digo, las cosas que se necesitan para la vida, para lo básico de la vida. Y pienso que frente a esas situaciones es que se arman estos desajustes o esta situación de ponerse en una posición que no es la que me corresponde, ¿sí? Y esto se da a través de esa mirada de alguna forma de enjuiciar quizá a alguno de los padres o a los dos padres, ¿no? Y uno creerse a nivel de las jerarquías, como estamos hablando, por encima, como de tener más conocimiento sobre el mundo, lo cual es realmente imposible, ¿no? Que un hijo sepa más que un adulto por el simple hecho de que el adulto hace más tiempo que está y por ende va a tener más recursos, nos guste o no cuáles sean sus recursos, que quien esté posicionado como hijo. Y por otro lado, bueno, esta temática de lo que está como faltante, los duelos, frente a una separación, que alguno de los dos decide no estar, ¿no? En donde hay alguien que está faltante. Sí, claro, hay como dos cuestiones, ¿no? Una cuando está la ausencia física de uno de los padres, por lo que fuera, y ahí biológicamente, ¿no? El sistema va a hacer que ese lugar sea ocupado. ¿En qué circunstancia? Y cuando, si es un fallecimiento, entonces la madre queda realmente como no disponible como madre porque está viviendo un duelo. Entonces, bueno, por un tiempo sería lo lógico que alguien venga a ocupar el rol de padre o incluso de pareja de la madre, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque los niños aman incondicionalmente a sus padres. ¿Qué es este incondicional? Que es que estos padres son los que nos cuidan, o sea, nuestra vida depende de ellos, ¿sí? Entonces, el amor es incondicional y por amor vamos a ocupar ese lugar, porque necesitamos que mamá mínimamente esté bien, ¿sí? Para cuidarme. Pero lo que sucede es que, bueno, acá el niño empieza a ocupar ese lugar y se olvida de su lugar de niño, ya es como que desconecta de que tiene que ser cuidado y ahí él tiene que cuidar. Y esa es una vertiente, ¿no? De esto que estamos planteando. Y entonces, bueno, en esta posición nos quedamos el resto de la vida posiblemente, ¿sí? Desconectando con ese lugar de hijo, con ese lugar donde yo soy asistido, donde puedo confiar, esto de que lo que traía Gaby, de que, bueno, voy a dar un paso importante en mi vida, pero estoy siendo sostenido porque, no sé, la vida realmente tiene su propia sabiduría y puedo, ¿sí? Adaptarme. Ahora, si yo estoy en el rol y me quedé en el rol de cuidador, voy a estar en un lugar bastante incómodo, sin darme cuenta, pero me quedé allí sosteniendo y cuidando a todos y estoy entonces en una posición de jerarquía hasta incluso con mis pares, con quienes en realidad la paridad me llama, me convoca justamente a la paridad, de estar con otro adulto que no tengo que cuidar. Pero como mi posición en el sistema, mi posición es la del cuidador, bueno, asumo que tengo que realmente cuidar a los otros. Y esto hace que me ponga un poco controlador, como con menos confianza en la vida, y tengo que asumir un poco el bienestar de todos los demás
y dejo de escuchar mi propio bienestar. O sea, estoy al servicio, pero no de mi bienestar, sino desde que los demás estén bien. Y ahí realmente, bueno, pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? Como esto, ¿no? Estar en una pareja con alguien que, bueno, tengo que asistir, tengo que ayudar, porque mi pareja o es más joven que yo, tiene menos recursos, desde, no sé, lo económico, y entonces, bueno, esto en un momento puede llegar a pesar en el equilibrio de la pareja, ¿no? Lo que es el equilibrio de dar y recibir. Entonces, siento que empiezo a dar mucho más de lo que estoy recibiendo y eso me genera una frustración y una angustia y una amargura muy grande, porque realmente para quienes quieran estar con nosotros cuando asumimos una posición de ayuda, es muy difícil estar a nuestra altura, porque siempre nos vamos a posicionar en jerarquía, siempre vamos a estar asumiendo que sabemos lo que necesitan los demás. Y ahora viene la otra vertiente, que es que mis padres están, sí, físicamente, los dos, pero bueno, no estuvieron ellos a la altura de darme lo que yo necesitaba, o no me vieron tal cual soy, o bueno, no sé, no estuvo bien, realmente, sí. Entonces, voy a ponerme a la par de ellos o por encima de ellos cuando empiezo a darme todas las explicaciones o quiero convencerlos a ellos de que me entiendan, ¿sí? O quiero que ellos entiendan algo, por ejemplo, y sin darme cuenta, no es algo que hacemos, digamos, conscientemente, estamos en resistencia, ¿sí? Con nuestros padres por cómo viven sus vidas, por ejemplo, por las decisiones que toman o porque no me entienden, ¿no? Entonces empiezo a hablar por ellos en el sentido de que ustedes deberían, y me lo digo a mí mismo y empiezo a tener el diálogo interno de, bueno, no, ellos no saben, ¿sí? Y en realidad ellos, lo que nos trae Bert Hellinger con los órdenes del amor, cuando nos habla de la jerarquía, es que de verdad, papá y mamá de ellos saben, ¿sí? Y ahí yo me puedo poner otra vez en el lugar de hijo. Quizás mis padres no lo hagan, mis padres estén demandantes, quizás mis padres estén esperando que yo reconozca todo lo que me dieron y eso no los pone en el lugar de padres, ¿sí? O sea, cuando como papá yo doy, porque ese es mi lugar y como la jerarquía que tengo no solamente hace que yo tenga más experiencia que mi hijo, sino que de mí me ocupo yo, de mí como adulto me ocupo y dejo a mi hijo que, bueno, se enfrente a la vida, que vaya a su vida y que pueda él ocuparse de su vida, ¿no? Pero a veces como padres queremos organizarles la vida a nuestros hijos, dejarles un negocio, dejarles una casa, y entonces esperamos también el reconocimiento y bueno, se arman unas dramas por el simple hecho de justamente no estar ocupando la posición que el rol nos propone en un sistema familiar. Pero el sistema, por sus propias creencias y necesidades de compensación, hace que nosotros ocupemos otros lugares, ¿no? Como posicionamientos. Total, y pensaba, Euge, mientras te escuchaba, ¿no? En destacar dentro de lo que estás diciendo, el hecho de esto, de que el impacto se ve en las relaciones de pares luego, ¿no? En donde se ve el exceso de eso, ¿no? Se ve este exceso que decís de una persona que se ocupa de todo el mundo o de una pareja que reclama constantemente, digo, de que están en una pareja y hace reclamos, ¿no? Como si fuese que la pareja está en falta. Pero digo, como una constante, como algo estoy hablando cuando eso es excesivo, ¿no? Y es relevante el poder ver eso, sobre todo para quienes estén escuchando, de que tengan presente que si estoy viviendo algo en donde me encuentro incómodo respecto a los pares, un buen lugar en donde descubrir con qué tiene que ver eso conmigo, ¿sí?
va a tener que ver con esto, va a tener que ver con las jerarquías. Por supuesto que no digo que es absoluto, cada historia es un mundo, pero es un buen punto de partida como para empezar a mirar, ¿no? Cuando estamos en repreguntarnos, pero ¿por qué estoy yo en exceso respecto a una emoción, respecto a una sensación, o digo con pensamientos, o eso, ¿no? Haciendo 10 millones de cosas por otros sin darme cuenta y de hecho, por sobre todo, creyendo que no hay otra alternativa, creyendo que el mundo es así. Digo que la vida se trata de eso únicamente, ¿no? Pensaba en esto que decís, cuántas veces nosotros sentimos cosas internamente o en nuestra vida o que las vemos afuera o que las vemos adentro, pero como vos decías, como excesos, ¿no? Es decir, no sé, me la paso haciendo tal cosa o me pasa tal cosa y no entiendo por qué, ¿no? O que es demasiado. O bueno, cosas así que sean como núcleos excesivos en mí, o demasiado, o que sea mucho, o que no puedo parar, ¿no? Siempre ese tipo de cosas son las que nos van a marcar la puntita como para ir a buscar esto, ir a revisar cuáles son entonces esos roles que deberían ocuparse y cuál es el lugar que yo ocupé y por qué. Y como escuché decir a Euge, dejarse ser hijos de la vida, o sea, ponerse en el lugar de hijos, aunque los padres no estén presentes, pero sí podemos dejarnos cuidar de alguna forma. Y yo me acuerdo de una frase que me pareció maravillosa, ¿sí? De un alumno. ¿Cómo es la diferencia cuando nos estamos relacionando desde la herida abierta y cuando nos posicionamos en el lugar, en el rol y sobre todo en el espacio, ¿no? A nivel sistémico que nos corresponde? Bueno, digo, esa herida puede estar, pero podemos hacer algo con eso, podemos relacionarnos, comunicarnos desde un espacio en donde eso no esté presente, no esté en juego, ¿sí? Que son esos clics, ¿sí? Que la persona hace sin darse cuenta. ¿A qué me refiero? Digo, que tengo un comportamiento que lo tengo así de toda la vida, ¿no? Y nunca me di cuenta. Digo, que ya lo di como por sentado de que eso es así, y que porque así es el mundo, ¿no? Y cuando se empieza a hacer un trabajo desde este lugar, desde lo sistémico, desde lo transgeneracional, también son lugares que se empiezan a abrir, ¿no? Como posibilidad de decir, hey, no necesariamente tengo que hacer esta temática de la vida de esta manera, no necesariamente tengo que trabajar ni de esta forma que, digo, me explicaron que tiene que ser el trabajo, ni tengo que tener una pareja con los términos que me explicaron que es una pareja, o lo que sea que se me ocurra, ¿sí? Me pasó hace poco en una consulta con una mujer, no sé, 45, ya no me acuerdo muy bien, pero era una mujer grande, adulta, que tenía muchos problemas con sus padres y la demanda de ella era que ella quería que entendieran, ¿no? Yo quiero que mis padres entiendan que yo, dos puntos, ¿no? Espera. ¿Por qué habría que obligar a papá y a mamá a que entiendan algo de tu mundo? A ver, papá y mamá saben, ellos saben, o sea, ellos tienen sus programas donde ellos resuelven y entienden el mundo como quieren entenderlo. Cuando queremos forzar a otro a que me tienen que entender porque ellos son mis padres, ahí es que nos ponemos o a la par o por encima. Es en algún punto ponerse de hijos, es decir, bueno, mis padres van a entender esto, pueden entender esto, ¿sí? Ya estoy hablando de gente adulta, ¿no? Ahora, ¿por qué mi necesidad de forzar o de manipular algo? ¿Sí? Porque yo tengo una verdad y necesito que ellos también la compartan. Y no, ya está. Como, ahí me gusta darlo vuelta, ¿no? Y decir, vos tenés hijos, ¿no? Sí, tengo un hijo de, no sé, de 10 años. Decir, bueno, imagínate que vienen tus hijos y te dicen, yo necesito que vos entiendas esto y esto, ¿no? Y vos como madre decís, mirá, yo voy a hacer lo que tenga ganas de hacer, ¿no?
O sea, yo voy a poder entender lo que pueda entender, ¿no? Y me gusta mucho jugar con eso, ¿no? Traernos a nosotros como padres, porque ¿qué pasa? Cuando yo exijo a mis padres que me entiendan a mí, o todavía estoy en demanda con mis padres, porque no lo hicieron bien y lo tienen que hacer bien, como padre o madre, yo voy a entrar en un diálogo con mi hijo en donde mi hijo va a saber más que yo también, ¿sí? Y ahí empieza un juego de manipulaciones y pierdo el rol de padre. Y otra cuestión muy interesante es esto que traía de el gran ayudador, ¿no? El gran salvador, el tema de la culpa, ¿sí? Que estamos movidos, a veces tomamos muchísimas decisiones por la culpa de no poder estar salvando o ayudando a alguien, y entonces mi culpa hace que los demás me vengan a ayudar a mí, porque yo no puedo con la culpa que siento, ¿sí? Y se invierten los roles y es esta polaridad del salvador que necesita ser salvado, ¿no? Me hiciste acordar, Euge, con esto que traes un caso con pareja que me pidió consultas, ¿no? Y nada, de inicio lo cuento un poco humorístico, obviamente, que me pidieron una consulta porque estaban pasando por una crisis o digo, estaban con un problema, ¿no? Entre ellos. Y entonces presenta ella el caso y dice, el problema, ¿no? Así lo cuenta ella. El problema es él, de cada cosa que sucede, me dice, vos me tenés que pedir disculpas. Dice, yo le pido disculpas. No es que no le pido disculpas, sí, te pido disculpas, si eso es lo que necesitas, yo te pido disculpas. Pero no le alcanza. No le alcanza. Es que no me. Y entonces toma la palabra él, dice, lo que pasa es que no me pide disculpas de en serio. Y ese es un claro ejemplo, ¿no? De esto, del traslado, de decir, en realidad estás necesitando pedirle a tus padres, específicamente en el caso de él era al padre, ¿no? Que se disculpe por algo de tu vida, ¿no? Y ahí le cayó una ficha. Y le digo, ¿y si eso no sucede? ¿Y si tu padre no lo hace nunca? Y solo ese movimiento, más allá de que después la consulta continuó, digo, vimos otras cosas, pero ese movimiento fue el que generó que salgan de esa especie de crisis o de gran problema que tenían, ¿no? Bueno, este tema está buenísimo porque, como todo lo que venimos hablando, es algo más que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a encontrar que ocupando, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ocupando el lugar que nos corresponde, estamos más aliviados. Ocupando el rol propio, el que es nuestro lugar real, nos vamos a conocer más a nosotros mismos. Y desde ahí vamos a tener mejores vínculos con los demás y también con nosotros mismos. Entonces, es una forma más, dentro de todas las que venimos hablando, de ir a buscar a ese sanador interno que tenemos, tanto para lo corporal, lo físico, como también para lo emocional, lo conductual y lo vincular. Así que la invitación es a que nos revisemos desde todos esos lugares. Y este es uno de ellos. Así que invitados quedan y también a escucharnos en el próximo episodio. Así que hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta la próxima.